Bienvenidos al canal Los Mejores Audiolibros. Antes de comenzar tu audiolibro, deja tu like y suscríbete al canal para recibir todo el contenido que se publica aquí en el canal. Aquí encuentras contenido de autovalorización para hacerte la vida más fácil. Gratitud. Balance. Las personas se crean problemas y obstáculos y luego se esfuerzan por superarlos. Contrariamente a la opinión generalizada, Transurfing demuestra que las causas de los problemas están en otra parte. ¿Cómo eliminar los problemas de tu vida? Ponte a trabajar y no te preocupes. Potenciales excedentes. En la naturaleza todo tiende al equilibrio. El cambio de presión atmosférica se equilibra con el viento. La diferencia de temperatura se compensa con inversión térmica. En todas partes surge un exceso de potencial de cualquier energía, surgen fuerzas equilibradoras dirigidas a corregir la distorsión. Estamos tan acostumbrados a esta situación que ni siquiera nos preguntamos: ¿por qué todo tiene que ser exactamente así? ¿Por qué funciona la ley del equilibrio? No hay respuesta a esa pregunta. En realidad, las leyes no explican nada, solo exponen hechos. Todas las leyes de la naturaleza son secundarias, derivadas de la ley del equilibrio, que es la primera ley, al menos así parece, por lo que es imposible explicar por qué debe existir el equilibrio en la naturaleza, donde aparecen las fuerzas equilibradoras y por qué existen. Ahora bien, solo porque estemos acostumbrados no significa que tenga que ser así. Solo podemos conjeturar cómo sería el mundo sin la ley del equilibrio. ¿Se convertiría en una papilla amorfa o en un infierno agresivo? Sin embargo, la incongruencia de tal mundo todavía no es la razón de la existencia de la ley del equilibrio. Así que solo podemos aceptarlo como un hecho y admirar con entusiasmo la perfección del mundo que nos rodea, y también perdernos en conjeturas sobre lo que impulsa todo esto. Nos hemos acostumbrado a que en la vida hay estaciones blancas y negras, después del éxito sigue el fracaso. Todo esto revela la existencia de esta ley, ya que tanto el éxito como el fracaso alteran el equilibrio. El equilibrio total es cuando no pasa nada y lo absoluto no existe. En cualquier caso, nadie pudo observar esto. En el mundo se observan constantemente oscilaciones, día y noche, marea alta y marea baja, nacimiento y muerte, etc. Incluso en el vacío, hay un constante nacimiento y aniquilación de partículas elementales. Podemos imaginar el mundo como péndulos que oscilan, se apagan y compiten entre sí. Cada péndulo recibe impulsos de sus vecinos y les da los suyos propios. Una de las leyes básicas que gobierna todo este complejo sistema es la ley del equilibrio. En definitiva, todo avanza hacia el equilibrio. Tú mismo también eres una especie de péndulo. Si decides perder el equilibrio repentinamente y te inclinas hacia un lado, chocarás con los péndulos vecinos y crearás así una perturbación a tu alrededor que luego se volverá contra ti. El equilibrio se altera no solo con las acciones, sino también con los pensamientos. Y no solo porque a los pensamientos les siguen las acciones. Como sabes, los pensamientos emanan energía. Cada manifestación material establece sobre una base energética. Y todo lo que sucede en el nivel invisible se refleja en el mundo de los objetos materiales visibles. Puede parecer que la energía de tus pensamientos es demasiado pequeña para influir en el mundo que te rodea. Todo sería mucho más sencillo si fuera así. Dejemos de adivinar qué pasa a nivel energético para no confundirnos. Para nuestros propósitos, basta con aceptar un modelo simplificado de equilibrio. Cuando surge un exceso de potencial energético, surgen fuerzas equilibradoras dirigidas a eliminar este exceso. El potencial excedente se crea mediante energía mental cuando se le da demasiada importancia a un objeto. Por ejemplo, comparemos dos situaciones: en una estás parado en el suelo de tu casa, en la otra, al borde de un abismo. En el primer caso no te preocupas en absoluto. En el segundo caso, la situación es de gran importancia, basta con un movimiento descuidado y se produce la muerte. A nivel energético,
el hecho de que simplemente estés de pie tiene el mismo significado en el primer y segundo caso. Pero, al encontrarse al borde del abismo, usted, con su miedo, acumula tensión, creando un desequilibrio en el campo energético. Inmediatamente surgen fuerzas equilibrantes, dirigidas a eliminar este potencial excedente. Incluso puedes sentir físicamente su acción. Por un lado, la fuerza inexplicable te tira hacia abajo y, por el otro, te aleja del borde. Porque, para eliminar el exceso de potencial de tu miedo, es necesario que las fuerzas equilibradoras te saquen del borde, o te derriben y le pongan fin de una vez por todas. Esta acción la sientes. A nivel energético, todos los objetos materiales tienen la misma importancia. Somos nosotros quienes les atribuimos cualidades, buenas y malas, felices y tristes, atractivas y repulsivas, amables y malas, simples y complejas, etc. Todo en este mundo está sujeto a nuestra apreciación. La valoración por sí sola no crea un desequilibrio en el campo energético. Sentado en tu sillón, evalúas, sentarse aquí es seguro, estar al borde de un abismo es peligroso. Pero por el momento no te preocupas por eso, porque simplemente haces una evaluación, para que el equilibrio no se altere. El potencial excedente solo surge si se concede demasiada importancia a la valorización. El tamaño del potencial crece cuando la valoración, cargada de excesiva relevancia, distorsiona gravemente la realidad. En general, no podemos evaluar objetivamente las cualidades de un objeto si es muy importante para nosotros. Por ejemplo, siempre sobrevaloramos el objeto de nuestra adoración y devaluamos el objeto odiado. Al objeto de miedo le atribuimos cualidades aterradoras. Resulta que la energía mental busca atribuir artificialmente una determinada cualidad donde esta cualidad en realidad no existe. En este caso, se crea un excedente de potencial que atrae el viento de fuerzas equilibrantes. La valoración que distorsiona la realidad va en dos direcciones: atribuye al objeto cualidades extremadamente repugnantes o cualidades extremadamente atractivas. El error de valoración en sí no juega ningún papel. Prestemos atención una vez más, la apreciación genera un potencial excedente solo cuando es de gran importancia. Solo la importancia que los sujetos y los objetos tienen para ti, concretamente, proporciona energía para su apreciación. Los excedentes potenciales, aunque sean invisibles e intocables, desempeñan un papel importante y al mismo tiempo traicionero en la vida de las personas. La acción de equilibrar fuerzas para eliminar estos potenciales genera una dosis leonina de problemas. La perfidia de las potenciales consiste en que la persona acabe recibiendo el resultado contrario al deseado, haciendo así completamente incomprensible lo que sucede. De ahí la sensación de que actúa una fuerza inexplicable, una especie de ley del mal. Ya tocamos este tema cuando discutimos por qué recibimos lo que queremos. Veamos en el siguiente ejemplo cómo escapamos de lo que queremos. Existe la creencia errónea de que si nos entregamos de lleno a trabajar podemos conseguir grandes resultados. Desde el punto de vista del equilibrio, está completamente claro que dedicarse a trabajar significa poner este trabajo en una balanza y todo lo demás en otra. El equilibrio se altera y las consecuencias no se hacen esperar. El resultado será diametralmente opuesto al deseado. Si trabajar para usted significa ganar más o mejorar sus calificaciones profesionales, entonces es esencial hacer un esfuerzo y no sucederá nada aterrador. Pero en todo es necesario conocer los límites. Sí. Sientes que te estás cansando mucho, que el trabajo se ha convertido en un tormento, significa que necesitas reducir el ritmo o cambiar de trabajo. Un esfuerzo excesivo conducirá necesariamente al resultado contrario. Veamos cómo sucede esto. Además del trabajo, tienes un sistema de valores establecido: hogar, familia, diversión, tiempo libre, etc. Si contrastas el trabajo con todo esto, creas un potencial muy fuerte en su lugar. Todo en la naturaleza está dirigido al equilibrio, es decir, independientemente de tu voluntad,
surgirán fuerzas que actuarán para reducir el exceso de potencial. Pueden funcionar de formas muy diferentes. Por ejemplo, te enfermas y luego ni siquiera hablas de trabajo. Puede caer en depresión. No podía ser de otra manera, ya que te obligaste a hacer lo que te resulta doloroso. Tu mente te dice, vamos, necesitas ganar dinero. Pero el alma, consciente, se asombra, ¿para esto vine a este mundo? ¿Para sufrir y atormentarme? ¿Para qué necesito todo esto? Al final, acabarás con una fatiga crónica, ante la cual ni siquiera se puede hablar de rendimiento en el trabajo. Tendrás la sensación de que un pez golpea el hielo, sin resultado. Al mismo tiempo, puede notar que otras personas logran más mientras se esfuerzan mucho menos. Sucede que después de alcanzar cierto nivel de importancia que le atribuyes a tu trabajo, empiezas a cruzar el límite. Cuanto más peso le das al trabajo, más problemas surgen. Tendrás la impresión de que todos estos problemas son normales, parte del proceso. De hecho, habrá muchos menos si bajas tu nivel de importancia. Solo hay una deducción: es necesario reevaluar conscientemente su relación con el trabajo, para eliminar el exceso de potencial. Es fundamental disponer de tiempo libre, cuando puedas ocuparte de lo que te gusta, fuera del trabajo. El que no sabe descansar, desconectar, no sabe trabajar. Cuando llegas al trabajo, lo alquilas. Entrega tus manos y tu cabeza, pero no tu corazón. El péndulo de trabajo necesita toda tu energía, pero viniste a este mundo no solo para trabajar por él. Tu eficiencia en el trabajo aumentará notablemente cuando elimines tus posibles excedentes y te deshagas de los péndulos. Cuando alquilas, actúas de manera irreprochable. ¿No permites pequeños deslices que puedan ser reprendidos por mediocridad? La impecabilidad se trata de tu desempeño en el trabajo. Alquilar no significa actuar con indolencia y sin responsabilidad. Significa actuar sin involucrarse, sin crear potenciales excedentes y, al mismo tiempo, cumplir diligentemente con todo lo que se debe. De lo contrario, pueden surgir situaciones desagradables. Por ejemplo, habrá personas a tu alrededor que, a diferencia de ti, se sumergen de cabeza en su trabajo. Inconscientemente sentirán que te estás dejando llevar, es decir, que no te esfuerzas demasiado y sigues actuando de manera y estas personas trabajadoras comenzarán a buscar intuitivamente una razón para sorprender a su competidor cometiendo un error. Si cometes un error, te atacarán inmediatamente. El error será elemental y por tanto lamentable. Por ejemplo, llegas tarde, olvidas algo o lo descuidas. Sí. Si estuviera estancado en el trabajo, su error pasaría desapercibido. Pero ahora te culpan por no tomarte en serio tu trabajo. Situaciones similares pueden surgir no solo en el trabajo, sino también en la familia y el círculo de amigos. Por eso es fundamental en cualquier situación en la que te comprometas a cumplir con tus obligaciones con precisión, para que otros no puedan reprenderte. Tu observador interior, el guardián, debe cuidar de tu impecabilidad. De lo contrario, volverás a caer de cabeza en el juego. El guardián interior no tiene nada que ver con la división de la personalidad. Tú, en el régimen monocromático, te das cuenta por ti mismo de qué y cómo lo haces. Volveremos a esto en los próximos capítulos. Podemos contrastar, y cómo es poner el alma en tu actividad. Depende de qué actividad. Sumergirse en el trabajo solo se justifica en un caso, si el trabajo es subjetivo. Hablemos más tarde de cuál es tu objetivo. En este caso, el trabajo sirve como túnel que conduce al éxito. Un trabajo así, por el contrario, proporciona energía, alegría, inspiración y satisfacción. Si usted se encuentra entre esos pocos afortunados que pueden hablar así con convicción sobre su trabajo, entonces no debe preocuparse por nada. Todo lo expuesto también hace referencia al estudio. Más adelante en este capítulo examinaremos diversas situaciones de la vida en las que se crean excedentes potenciales y cuáles son las consecuencias de las acciones de las fuerzas equilibrantes.
Los mejores audios libros.